fuerza magnética. Habíamos visto que, por ejemplo, la fuerza magnética se crea básicamente cuando tienes, para una partícula, cuando la partícula tiene carga, tiene velocidad y está dentro de un campo magnético, ¿no? Si está dentro de un campo magnético, tú vas a ver que se crea o se origina la fuerza magnética, ¿no? También habíamos visto que cuanto más velocidad tenga una partícula, la fuerza magnética aumenta. Cuanto mayor campo magnético externo tú le apliques a una partícula o sometas a una partícula a un campo magnético mucho más alto, la fuerza magnética también va a ser mucho mayor. ¿Ok? Muy bien, para calcular el sentido de la fuerza magnética habíamos hablado un poco sobre la regla de la mano derecha, ¿no? Que multiplicas V por velocidad por campo magnético y básicamente lo multiplicas por una constante y lo que vas a obtener es la dirección de la fuerza. ¿Ok? También habíamos visto que por convención los campos magnéticos salientes y entrantes se esquematizan o se representan como el círculo bolita a los campos magnéticos salientes y el círculo X a los campos magnéticos entrantes. ¿Ok? Habíamos visto unos ejemplitos de los campos magnéticos. Les había dejado este ejercicio, ¿no? Donde dice un protón se mueve a 3 por 10 a la 5 metros por segundo a través de un campo magnético uniforme de magnitud de 2 teslas. Dirigido a lo largo del eje Z positivo. La velocidad del protón que se encuentra en el plano XZ forma un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z, ¿no? Está como acá se muestra en la figura. Calcula la magnitud, dirección y sentido de la fuerza sobre el protón, ¿no? Donde la carga es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. No, entonces, dentro de la solución, básicamente lo que habíamos determinado es que el campo magnético era, como está en el eje Z, sería la constante por el sentido, ¿no? Que sería vector unitario K. La velocidad de la partícula descomponiéndola tendremos que es seno de 30i más coseno de 30k, ¿no? Por V, ¿no? No sé cuánto vale V, bueno, acá dice V, ¿no? 3 por 10 a la 5 metros por segundo. Y básicamente lo introduces acá, donde colocas la velocidad por campo magnético, ¿no? Y aplicas, ¿no? I por K, J, menos J. K por K, 0, porque es producto vectorial, ¿no? Y acá tienes menos J. Ok, acá está. Carga es 1,6 por 10 a la menos 19. Velocidad 3 por 10 a la 5. Campo magnético 2. Seno de 30 un medio. Operas, ¿no? Y te sale menos 4,8 por 10 a la menos 14 newtons en dirección J. ¿Ok? Y el módulo sería 4,8 por 10 a la menos 14 newtons. Si es menos J, significa que la fuerza está apuntando hacia abajo. Abajo en el sentido de si el eje vertical es el eje Y, hacia abajo significa menos, estarían los valores negativos. ¿Ok? ¿Se entendió ahí, chicos? ¿Ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo ok? Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos que otros casos, ¿no? de la fuerza magnética, también lo que habíamos visto es en qué otras situaciones se originaba una fuerza magnética. Esto todavía no habíamos hecho el día lunes. En estas situaciones, por ejemplo, tienes que, cuando una partícula cargada se mueve en un campo magnético, sobre ella actúa la fuerza magnética y su movimiento lo describe las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque básicamente en algunos casos, cuando la velocidad y la fuerza magnética forman 90 grados, lo que va a hacer la partícula es generar un movimiento circular, ¿no? Origina un movimiento circular, de esta manera, ¿no? ¿Ok? Donde básicamente tú vas a tener una fuerza hacia adentro, porque básicamente es la fuerza magnética, y una fuerza hacia afuera, ¿no? Que es la fuerza centrípeta.
Básicamente igualas estas dos fuerzas porque si hay un equilibrio, si este gira de forma circular, significa que hay un equilibrio de fuerzas. Entonces, como hay un equilibrio de fuerzas, las fuerzas centrales básicamente tienen que ser iguales. Como son iguales, y simplemente igualas y determinas que velocidad ante radio, que representa la velocidad angular, es determinada multiplicando la carga campo magnético y lo divides entre la masa de la partícula. El radio básicamente se determina, despejas acá, sería masa, velocidad, carga, campo magnético. Y el periodo, que sería, como les había explicado, la velocidad angular sería 2pi por la frecuencia, ¿no? Y la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? Básicamente el periodo es 2pi entre omega, ¿no? Entonces tengo 2pi y omega es la inversa, sería m sobre q por campo magnético. ¿Ok? Esta parte también la habíamos explicado en clase. Otra situación que también habíamos visto en clase, ¿no? Habíamos indicado que el movimiento de una partícula cargada bajo la influencia de un campo magnético ocurre con la rapidez constante. Si la velocidad inicial no es perpendicular al campo, la componente de la velocidad paralela al campo es constante, por lo que no hay fuerza paralela al campo, entonces la partícula se mueve de forma helicoidal. Tal como también lo habíamos visto en clase. Muy bien, hasta acá habíamos visto la sesión del día lunes. En lo que corresponde hasta la sesión del día lunes, ¿tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Muy bien. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, que corresponde a la parte de fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué es lo que dice? Dice, se puede calcular la fuerza sobre un conductor que transporta corriente, empezando con la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, ¿no? Tendremos acá. Fuerza magnética, carga, velocidad, velocidad por campo magnético, ¿no? Como ya habíamos visto. En el segmento rectilíneo de un alambre, como vemos acá, de un alambre conductor de longitud L y sección transversal A, acá está, la corriente va de abajo hacia arriba, ¿no? Así. Y el alambre se encuentra en un campo magnético uniforme B, perpendicular al plano del diagrama, entrante a él. O sea, que tenemos un campo magnético que entra hacia la pantalla, ¿no? Donde la velocidad de también es conocida como velocidad de deriva, porque es la velocidad de los electrones en un medio, o velocidad de transportadores de carga. Se conoce de esa manera. ¿Ok? Muy bien. La velocidad de deriva es hacia arriba, perpendicular al campo magnético, ¿no? La fuerza media en cada carga está calculado por esta expresión. Esta es la media en cada carga, ¿no? Dirigida hacia la izquierda, ¿no? Aplicas regla de la mano derecha y vas a encontrar que es hacia la izquierda. Como B y campo magnético son perpendiculares, el módulo de la fuerza es carga, velocidad por campo magnético, ¿no? Tenemos esos elementos. ¿Qué más tenemos? Para calcular la fuerza total para todas las cargas móviles en una longitud L del conductor de sección transversal A, o sea, este conductor básicamente, tenemos como número de cargas por unidad de volumen, eta, ¿no? Que es número de cargas por unidad de volumen. Entonces, un segmento de longitud L tiene el volumen A por L, ¿no? Porque A es la sección transversal, L es la longitud del alambre.
Y el número de cargas básicamente se calcula como eta, que básicamente es el número de cargas por unidad de volumen, A, área de la sección transversal, y L, longitud del alambre. Entonces, el número de cargas básicamente se calcula como esto que está acá, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular acá, esta ecuación básicamente me representa la fuerza sobre una carga. Si yo quiero determinar la fuerza sobre todas las cargas, que es lo que tengo que hacer, en vez de colocar una sola carga, multiplico eta por A por L, que sería el número de todas las cargas, ¿no? Eh, ¿Ok? Entonces, ¿qué comienzo a hacer acá? Así como la densidad de corriente es en K, velocidad de deriva, y el producto J por A es la corriente I, porque es la corriente I porque J básicamente te representa densidad de corriente, ¿ok? Densidad de corriente, ¿no? Superficial, ¿no? Entonces tendríamos, sería amper sobre metro cuadrado. Si multiplico amper sobre metro cuadrado por metro cuadrado, voy a tener básicamente corriente, ¿no? Entonces, si yo defino, si uso esta definición justamente en esta parte, ¿qué es lo que voy a tener? Simplemente separo eta, que es el número de cargas, carga, Q, y por la velocidad de deriva, que voy a obtener acá, básicamente la densidad de corriente. Pero veo que eta, carga, velocidad B por A, ¿qué es lo que me da? Me da corriente. Básicamente defino como corriente. Y el L entra a multiplicar, porque básicamente el L estaría siendo medido de forma tal que siguiendo el flujo de carga, ¿no? Si el flujo de carga va de abajo hacia arriba, la longitud también va a ser medida de la misma forma. ¿Ok? ¿Y esto qué quiere decir? Que si tú tienes un alambre conductor y tú estás transportando corriente por ese alambre conductor, es posible que este alambre conductor tenga una fuerza magnética y sea calculado de esta forma. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Todo claro? Disculpen. ¿Todo claro ahí? Sí, profesor. ¿Están seguros? Porque luego me dicen, Pero es una pregunta. Yo estaba por fin, revisando el por campo fin, ya, magnético ya. y he visto que está relacionado con, bueno, no es que está relacionado, sino trabaja con la ley de Ampère también. Ujú. Ya, pero todavía no hemos Pero visto mucho lo la vamos a info. ver después. A ver, ¿qué nos toca? Bueno, decir algo lo tengo acá. Pero la ley de Ampere lo vamos a ver después, ¿no? Así es cuando vas comenzando a entrar, así comienzas a entrar al tema. Igual cuando comienzas, por ejemplo, a trabajar con campo magnético, primero hablas sobre lo sencillo, ¿no? De la parte de cómo se descubre el campo magnético, qué relación tiene con la corriente, ¿no? Y poco a poco vas aprofundando un poco más sobre qué cosas origina el campo magnético. Por ejemplo, acá vemos fuerza magnética. Después vas a ver ley de Lorentz, por ejemplo. Una vez que ya sepas ley de Lorentz, ya vas a aplicar lo que es óptica. Entonces, no aplicas de frente óptica sin saber campo magnético. Entonces, poco a poco. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Em, mm, mm, mm. Ya. Mm, muy bien. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, esta es la parte que justamente les había explicado en clase, ¿no? Una cosa rapidita, ¿no? Tengo tres dimensiones, acá tengo un alambre, acá está la fuerza magnética, el campo magnético, ¿no? Y si ustedes desean analizar, por ejemplo, la fuerza eh, ejercida sobre este metal,
la fuerza magnética sobre este metal, básicamente tendría que calcularlo tomando un diferencial de longitud de este metal conductor y lo multiplican por el campo magnético aplicado. ¿Ok? Que básicamente la fuerza magnética estaría hacia arriba. ¿No? Y acá realizas la integración, considerando que la corriente es constante. ¿Ok? Eh, muy bien. Eso es lo que sucede. ¿Qué más? Vamos a ver un ejemplito. Dice, un alambre de 50 centímetros de longitud se encuentra en el eje OX, ¿ya? Y transporta una corriente de 0,5 amperes en el sentido positivo del eje. Existe un campo magnético cuyo valor es en teslas. Está dado por campo magnético es igual 0.030 J más 0.010 K. Encuentra las componentes de la fuerza que actúa sobre el alambre. Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo se calcula, no? Primero tengo un alambre de 50 centímetros de longitud, ¿no? Que se encuentra en el eje OX, ¿no? Acá está, por ejemplo, acá dice el dibujo, eje X, eje Y y eje Z, ¿no? Acá está el alambre en el eje X, ¿no? Y dice que es OX, ¿no? Se encuentra el alambre. Si es OX, básicamente, ¿cómo calculas la longitud del alambre? Sería la longitud del alambre por el vector unitario Y, ¿no? ¿Ya? Porque está en el eje X. Básicamente sería la longitud del alambre, vector unitario y en metros. ¿Qué más tengo? Te dice que el campo magnético está dado por esta expresión. Significa que, a ver, está en el eje Y y en el eje Z. Significa que en el eje X es cero, ¿no? Porque no hay vector unitario X acá. Por lo tanto, el vector unitario en X es cero. En Y vale 0.03 y en Z 0.010. Todo testas. ¿Cómo calculo la fuerza magnética? Sería intensidad de corriente, longitud por campo magnético. Intensidad de corriente, longitud sería L por I, ¿no? L por I. Y campo magnético, BY en I más BZ en, disculpa, BY en J más BZ en K, ¿no? Luego multiplico, ¿no? I por J, K. I por K menos J, ¿no? Vectores unitarios, producto vectorial. ¿Ok? Y simplemente reemplazo, ¿no? I vale 0.5 porque ya me lo dan. Longitud 0.5, campo magnético 0.03 y lo mismo acá. Y tengo que la fuerza magnética es 7,5 por 10 a la menos 3 K menos 2.5 por 10 a la menos 3 J. ¿Ok? Esta es la dirección de la fuerza magnética. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Está sencillo, ¿ah? Profesor, David, disculpe dime. una pregunta. Me gusta cuando Eh, preguntan. A ver. esta fuerza magnética sirve para cargas que se mueven a través de un alambre, ¿verdad? Es distinta a la fuerza que se utiliza, que vimos originalmente, que era la de carga por velocidad por campo, ya que en esta otra expresión la carga se mueve en un campo libre, ¿verdad? Esa es la diferencia. Bueno, en las dos se mueven en un campo libre. La gran diferencia es que, por ejemplo, tú en el otro tendrías una partícula libre. Partícula libre significa, por ejemplo, que la partícula no está ligada a ningún potencial, o sea, no está suprimida a una región, ¿entiendes? Acá las partículas de alguna manera también están libres, pero se encuentran en un material, ¿me entiendes? Por eso es que básicamente las expresiones cambian, pero digamos, son similares.
¿ok? Pero son situaciones completamente distintas, ¿ok? No sé si eso es lo que les quería saber. Sí, sí, profesor. Ok. Mm, muy bien. Ah, acá me faltó las unidades, newtons, ¿no? Si te olvidas las unidades en tu examen, ya te comenté que es menos medio punto. Vamos a continuar. Vamos a ver el famoso efecto Hall. Hall, ¿no? Efecto Hall. ¿Qué es lo que te dice el efecto Hall, no? Vamos a leer justamente esta partecita para comenzar con la explicación. Dice, una placa metálica rectangular recorrida por corriente en presencia de un campo magnético externo. Acá está la placa, mira, ve. El campo magnético va hacia arriba. Ya, la corriente básicamente va de izquierda a derecha en el plano X, Y, ¿ya? Dice, la distribución de cargas en las placas, si los portadores de carga en la corriente fueran B, por ejemplo, de esta manera, si fueran B, ¿no? Positivos y en C si son negativos. ¿Qué quiere decir acá? Yo tengo una placa, ¿no? Y la placa está básicamente polarizada. Tienes acá signo negativo y acá abajo signo positivo. Y acá el campo magnético está saliente, ¿no? Está saliendo el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa cuando tú pasas una carga por este medio? La carga va a seguir en una línea recta, ¿ok? Y eso básicamente se puede detectar experimentalmente. Tú lo detectas experimentalmente y ves, ay, oye, sí, yo consigo detectar que las cargas que entran es igual a la cantidad de cargas que salen. Lo mismo sucede en lo contrario, si tienes portadores positivos arriba y negativos abajo y tienes una carga de prueba negativa, esta va de forma recta. ¿Ok? ¿Qué es lo que? Entonces acá debe haber un equilibrio de fuerzas, de alguna manera, ¿no? Porque si no, esta carga negativa iría hacia arriba, por ejemplo, ¿no? Hacia arriba, porque está signo cambiado, y sería básicamente también expulsada por las cargas negativas hacia arriba. Entonces, ¿por qué justamente se quedarían en el medio estas cargas? Esa es la gran pregunta. Entonces, en A, la densidad de corriente J es paralela al eje X. Y, disculpa. Si la carga es positiva, la velocidad de la carga es BJ, ¿no? Como está acá. J, porque simplemente está en este sentido. Donde la fuerza magnética estaría dado por esta expresión. Carga, velocidad por campo magnético. Básicamente, si tú lo multiplicas, vas a tener que la fuerza magnética esté en el sentido I. Esta fuerza mueve a los portadores de carga paralelamente al eje X. ¿Ya? ¿Qué más? Y ellos se quedan acumulados sobre las superficies laterales. Ver B, acá está. Acá está sobre las superficies laterales. Dando origen al campo magnético en su interior que estabiliza el sistema de la siguiente forma. A ver, ¿qué es lo que pasa acá? Entonces, lo que acá te dice es que tú básicamente em, em, ¿qué es lo que tendrías? Acá básicamente, ¿qué es lo que tienes? Si pasa acá un elemento, tú vas a tener la fuerza magnética, básicamente originada por este campo magnético externo que está acá, y vas a tener algún otro tipo de fuerza que lo que haga que, como este sigue una línea recta, lo que va a hacer esta otra fuerza que existe es que va a equilibrar esta carga que está acá para que ella siga continuando en línea recta. Porque inicialmente tú tienes un campo magnético, una fuerza magnética en I, o sea, hacia abajo, ¿no? Para allá, o sea, para acá. Lo que va a hacer es deberías traer el campo magnético hacia abajo, la carga hacia abajo. Pero no, el sistema se mantiene en equilibrio, entonces debe haber alguna otra fuerza que origine que esta carga viaje en línea recta. Entonces, ¿cómo lo calculas? Básicamente, eh, esa fuerza debería ser una fuerza eléctrica, ¿no? ¿Cómo debería estar dada?
debería estar dada por K por campo magnético, ¿no? Y entonces, fuerza eléctrica más fuerza magnética tendría que dar básicamente igual a 0. ¿Ok? Entonces, debe haber una relación entre el campo eléctrico y esta relación V producto vectorial B, ¿no? Entonces, simplemente colocándolo de forma escalar, tendrías que el campo magnético sería menos velocidad por campo magnético, vector unitario I. Entonces, acá tú ya puedes darte cuenta que esta fuerza que va hacia abajo y la fuerza que va hacia arriba están equilibradas a través de esta expresión, ¿no? Desde que acá la carga tenga sentido positivo, o sea, llega un protón, por ejemplo. Para el caso cuando tú tienes una carga negativa, también sucede lo contrario, pero acá la velocidad de portadores de carga o la velocidad de deriva es negativa. ¿Ok? Entonces, para este caso, la fuerza magnética, como este negativo y este negativo se hacen positivos, no pasa nada, ¿no? Sería la fuerza de campo magnético igual. Pero acá igual tendríamos fuerza de campo eléctrico más fuerza de campo magnético debería ser igual a 0. ¿Ya? Pero acá la fuerza de campo eléctrico, como la carga es negativa, negativa por campo eléctrico, acá sí hace negativo, mire. Sí hace negativo. ¿Ok? Y acá como queda la expresión de campo eléctrico sería velocidad por campo magnético. A diferencia del ejercicio anterior, donde estaríamos considerando protones, ¿no? Sería menos velocidad por campo magnético. Entonces, en la presencia de campo eléctrico y E y menos E, en el interior corresponde a la tensión entre los puntos P y Q de B y C. O sea, básicamente, acá debe haber un campo eléctrico entre ellos dos, porque básicamente tengo un sistema polarizado y tengo básicamente campo eléctrico entre estas dos polarizaciones. Este campo eléctrico que existe entre estas dos polarizaciones, como voy repitiendo, equilibra el sistema haciendo que este campo eléctrico que está en el interior haga que esta fuerza magnética sea equilibrada con el campo eléctrico. Ahora, acá entre estos puntos P y Q también puede ser determinada una diferencia potencial, que básicamente estaría como la integral va de 0 a L de, del campo eléctrico por el diferencial de X, ¿no? ¿Ok? ¿Qué era el diferencial de X? Básicamente era el diferencial de distancia entre las dos placas. ¿Ok? Entre estas dos placas. Esta parte ya la habíamos visto justo cuando tocamos el tema campo eléctrico. Como el campo eléctrico es constante, sale de la integral y me queda que básicamente la placa va de 0 a L, o sea, la diferencia potencial es velocidad, campo magnético, anchura de la placa. Y para el caso de carga negativa, simplemente cambia de signo. ¿Ok? Muy bien. ¿Acá tienen alguna pregunta, jóvenes? ¿Se entendió la parte de efecto Hall? ¿Se entendió o no se entendió efecto Hall? Ojo, que los voy a preguntar en el examen, ¿ah? Muy bien, vamos a asumir que está todo bien. A ver si están conectados. ¿Qué más tenemos? Finalmente, acá, por ejemplo, para metales conductores en donde la corriente es causada por los electrones libres. Bueno, electrones libres, a ver, antes de continuar, ¿se acuerdan que son electrones libres? ¿O no se acuerdan que son, no? Valencia, electrones de Valencia. Claro, son electrones libres, ¿no? De esta forma, como la velocidad de los electrones libres, V menos, en un metal está relacionado con la densidad de corriente de esta forma. Ya lo habíamos visto en la ecuación anterior, ¿no? Hace dos hojitas. Es negativo porque básicamente estamos hablando de un electrón,
¿no? La corriente es dada por esta expresión, ¿no? Recuerda que la corriente es J por A, ¿no? Bueno, y por L, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Básicamente voy a obtener que la densidad de corriente, el número de carga por unidad de volumen, o sea, eta, ¿se acuerdan que les dije era, jóvenes, es carga por unidad de volumen, que era carga entre áreas, si no me equivoco, básicamente va a estar dado por esta expresión, donde este delta de potencial yo lo conocimos anteriormente. ¿Quién es? Velocidad, campo magnético, longitud. Ese es justamente lo que está haciendo, está dado acá. ¿Ok? Entonces con esto ya pueden determinar lo que es la carga por unidad de volumen, eta. Muy bien, jóvenes. ¿Tienen alguna pregunta dentro de lo que hemos visto? Listo, joven. Entonces ya le pasé al delegado las notas de la clase. Imagino que lo habrán revisado. A ver, dime, Yomar. Profesor, ese ejemplo del rectángulo, ¿qué pasaría si la dirección del campo magnético va hacia menos K? Si va hacia abajo. Sí. No, pues ya cambia, pues. No, un ratito. Ya habría, el análisis cambia un poquito, ¿no? Porque ahora el campo magnético ya no estaría saliendo, sino entrando, ¿no? Ahí ya un poquito va a cambiar, pues, ¿no? Por ejemplo, de repente este positivo no iría de derecha a izquierda, de repente iría de derecha a izquierda. Y este Vale, negativo profesor, no, del campo no iría. magnético no sería el mismo, solo el negativo por la Claro, dirección. sí, claro, es el mismo, solo con signo negativo, pero recuerda que acá la velocidad de repente cambia. Bueno, de repente si no cambia la velocidad, lo que va a cambiar básicamente son el equilibrio de las fuerzas. ¿Entiendes? Porque acá recuerda que todo este sistema cambia considerando que el campo magnético va de abajo hacia arriba, pero si considera de arriba hacia abajo, bueno, el campo magnético acá cambia, yo creo que cambiaría acá, ¿no? En vez de colocar positivo sería negativo, ¿no? Y básicamente las expresiones quedarían dependientes del signo del campo magnético. Si es saliente, tiene un valor. Si es entrante, bueno, tiene signo cambiado. Ok, acá también. ¿Ok? Profesor, Dime. ¿qué pasaría si el campo magnético no es constante, sino variable? Buena pregunta. Entonces, si tú tienes un campo magnético variable, bueno, en realidad tienes muchas cosas. Bueno, no lo vamos a ver ahora. Eh, no sé si eso lo vamos a ver al final de la clase, pero cuando tienes un campo magnético variable, vas a originar un campo eléctrico. Cuando tienes un campo eléctrico, un campo magnético variable. Origina campo eléctrico. ¿Entiendes? Es lo que sucede. ¿Cómo lo ves? A ver, originaría corriente también. A ver, deja pensar. Ya han hecho el experimento con mm, ¿cómo se llama esta resistencia variable? Me olvido el nombre. Que está en el laboratorio ¿Reostato? con el reostato. Si no me equivoco, tienes el reostato, tienes una fuente de poder y tienen un perno gigante de metal. ¿Han hecho ese experimento? Que introducen y sacan el perno del reostato y eso básicamente origina un campo magnético variable. Y eso, Inducción. claro. ¿Han visto esa No hay parte o no? laboratorio hace 4 semanas, profesor. Uy, qué pena. Bueno, pero si lo hubieran visto ese efecto. Ya. Otra situación. A ver, deja pensar. Eh, en circuitos, cuando también tú tienes un campo magnético variable, bueno, vas a inducir corriente igual con un campo magnético constante.
No, pero lo que sí vas a tener es la creación de un campo eléctrico. ¿Ok? Si tienes creación de campo eléctrico, vas a tener corriente inducida, vas a tener bastantes cositas. Profesor, disculpe, pero mi pregunta era más o menos el campo variable, pero en el efecto Hall. Ah, entonces, mira, si tu campo magnético es variable, tú vas a tener una fuerza variable. Si O tu sea, la fuerza, partícula ya no necesariamente va a ir en línea recta. habría que ver. Yo no te puedo decir que sí o que no, no sé. Tendríamos que ver. Porque mira, si el campo magnético es variable, para que la partícula vaya en línea recta, entonces este factor que está acá, ¿dónde estás? Este que está acá de campo eléctrico va a ser variable, si es que la partícula va en línea recta. ¿Entiendes? Habría que ver ahí. No estoy seguro como para darte una respuesta. Ya habría que ver, porque ya es una situación completamente distinta. ¿Ok? Ok, profesor. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, las notas se las voy a dar el día eh, lunes. Ya las notas ya están. No se las voy a dar ahora porque si no sus compañeros quedarían viendo sus notas. Ya, hay gente aprobada. He visto un gran esfuerzo de varios de ustedes, un esfuerzo muy grande, y hay otros que que tienen que estudiar en verdad, ¿ya? Con esto no se acaba el mundo, simplemente tienen que estudiar. Todavía quedan la práctica 2, el examen final, el examen sustitutorio, si es que quieren sustituir este examen. ¿Ok? Bueno, jóvenes, ya nos vemos el lunes entonces. A ver, delegado. Diga, profe, ¿qué pasó? Ya, ¿me estás Profe, levantando la mano? Ah, no, tú no, no, iba otra a llamada. llamar. Profesor, usted dijo que sobre la práctica uno iba a tomar un sustitutorio más. Claro, Sí. sí dije, Sí. pero todo va a depender de, ¿qué dije? Del parcial y de la práctica 2. Yo no dije que sí íbamos a tener recuperación. Yo dije que tenemos a tener una consideración, Ah, ¿no? Entonces, pero todo depende de tu práctica 2, de tu parcial y tu práctica 2. Hablando sobre esto, delegado, la práctica 2 es la próxima semana, creo. ¿Estamos semana qué? Semana 10, ¿no? Qué suerte, estamos semana 10. Significa que la práctica es de la semana que viene a la próxima. No, sí. Entonces va a depender mucho de ustedes. ¿Quieren alguna consideración para su práctica número 1? Entonces saquen 20. ¿Ya? Tienen que estudiar, jóvenes. Hay algunos que yo he visto un gran esfuerzo acá en la práctica y he visto que mal no han salido. No, o sea, bueno, sí. Hubieran podido salir mucho mejor. Dime, Willy. Profesor, para la PC2, ¿hasta qué tema más o menos puede que venga? Hasta lo que hagamos la próxima semana. Déjame ver, ¿verdad? Me has hecho acordar. A ver, déjame ver si tengo acá el... Es que lo que pasa es que ando perdiendo el sílabo. Profesor, me envía el sílabo también para compartirlo, ¿no? ¿Dónde estará el sílabo? Al grupo. Un ratito. Un ratito, delegado. A ver. Ahorita te lo comparto, déjame encontrarlo, porque lo tengo en foto. Lo que pasa es que el profesor responsable del sílabo lo mandó de forma directa a la dirección. A ver, ahorita les digo qué hacemos la próxima semana. Un ratito. Acá está. Estamos semana 10. Semana 11. Fuentes de campo magnético, ley de Biot-Savart, campo magnético de una carga puntual en movimiento y un elemento de corriente. Fuerza entre dos conductores paralelos. Semana 12, que va a ser día lunes, ley de Ampère, aplicaciones, ley de Ampère, ley de Gauss en el magnetismo, materiales magnéticos, ferromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo.
Semana 11, ley de inducción de Faraday, flujo de magnético, ley de Lenz, fuerza electromotriz inducida de un conductor en movimiento, campo magnético inducido, generadores eléctricos. Semana 14, circuitos RL, RLC. Semana 15, corriente alterna. A ver, se lo voy a pasar ya, delegado. Muy bien, eso es lo que nos queda, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Ya nos vemos el día lunes entonces. Si es que no tenemos este paro, nos vemos el día lunes, ¿ya?